tributo se ha convertido en una figura muy importante para el Estado, ¿cierto? ¿No? Si ustedes se dan cuenta del tributo, ¿cuál sería la importancia del tributo? Ojo, todos tributamos, ¿no? Absolutamente todos tributamos, ¿no? Ustedes en lo mínimo, incluso en la mínima compra que hacen, ya están tributando. ¿Sí saben eso, cierto, no? Claro, se compran un celular y el 18% de ese costo ya está pagando impuestos general a la renta. Cuando se va a comer a un restaurante un pollo a la brasa, el 18% de ese pollo a la brasa ustedes lo están introduciendo al Estado. Miren, cuando se van al cine, ¿han visto? Cuando le dan su boleto, ¿han visto ustedes en su recibo que dice ITV 18%? Entonces ustedes y todos nosotros tenemos que, obviamente, tributar. Tributamos obligatoriamente, el Estado nos obliga a tributar. La verdad es que muchos de nosotros no quisiéramos tributar, pero es una obligación. ¿Por qué es una obligación? ¿Por qué es importante el tributo? ¿Por qué? Por una muy importante razón. Porque en el momento que nosotros tributamos el dinero que estamos dando a nuestro Estado, el Estado con ese dinero va a realizar obras públicas, va a realizar programas para los que menos tienen. ¿Se dan cuenta? O sea, con el dinero que el Estado recauda a través de la tributación, lo que empieza a realizar son diferentes actividades en beneficio, entre comillas, de todos, ¿cierto? Y sobre todo de las personas que no. Entonces, bien, si ustedes se dan cuenta, el tributo, esa es la importancia del tributo. Y el fundamento del tributo, como ustedes se pueden dar cuenta, se basa en el principio de solidaridad. Por eso se supone que el que gana más dinero tiene que tributar más que el que gana menos dinero. Se supone, porque hay que tener en consideración algo que también es muy importante. Lamentablemente el Estado es muy igualitario en relación a los tributos. Ojo, no es muy igualitario. Hay un problema que tenemos, o mejor dicho, podemos ver que no es igualitario. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué no es igualitario? Porque hay sectores que están exonerados de pagos de tributos. Y hay congresistas que incluso dentro de sus proyectos de ley dicen, no, hay que evitar que este grupo pague tributos. ¿Y por qué? Miren ustedes, ellos dicen, porque tenemos que impulsar ese tipo de actividad económica en el país. Pero ¿cuál es la verdad? Toma tu cantidad de dinero y elimíname por favor el pago de tributos para ganar más. ¿Es así o no? Eso es lo que se llama como lobby. ¿Es así? Lamentablemente es así. Así que no nos pueden agarrar a nosotros de cholitos, ¿cierto? No nos pueden agarrar de yormas. ¿Sí o no? Esa es la verdad. Lamentablemente nuestro Estado realiza muchísimos tratos en donde el perjudicado principal va a ser el Estado. ¿Se han dado cuenta ustedes, por ejemplo, hay de aquí algún estudiante que sea de ICA, por ejemplo? En ICA es increíble el boom agropecuario. Impresionante. Impresionante. ICA, solamente estamos hablando de ICA, pero podemos hablar también de otras regiones, pero ICA en particular está sacando una serie de productos que están haciendo la competencia al mismo Chile y a otros países de Sudamérica. Se ha vuelto una competencia tremendamente grande. Por ejemplo, los arándanos, ¿han visto ustedes los arándanos? ¿No? Que es un producto, no sé si ustedes han probado, rico, ¿no? Chiquito, pero tiene muchísimas bondades. En el Perú todavía no se come mucho. No, digamos, por ejemplo, me como una manzana, un plátano, que es más común, ¿cierto? ¿No? Un arándano es un poquito más difícil y digamos que es un poquito más caro también el arándano, ¿no? En el extranjero el arándano tiene muchísima acogida. Y el Perú, si es un lugar en donde supuestamente el arándano no debería de darse, donde debería producirse, miren ustedes, se ha determinado un tipo de arándano que puede ser cultivado y puede ser producido en el Perú y está compitiendo con el arándano de Chile.
entiendo tremendamente. Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Porque desde el gobierno de Alberto Fujimori se le dio al sector agropecuario una serie de beneficios tributarios. ¿Por qué? Porque decían, bien, en ese momento hay que reflotar la agronomía, la agricultura del Perú. Hay que hacerlo reflotar. ¿Cómo hacemos? Pues hay que evitar que paguen demasiados impuestos. Porque la verdad es que ser sincero, los impuestos en el Perú son un tipo de verdad altos y te ajustan bastante. ¿Ok? Entonces se levantaron, miren ustedes, una serie, o se dieron una serie de beneficios tributarios para el sector agropecuario. Miren cuántos años han pasado. Las empresas agropecuarias han ido arriba, están compitiendo con Chile, se están ganando la plata que quieren y siguen con esos beneficios tributarios. Ya no existiría razón de ser en la actualidad, ¿cierto? Ya lograron riqueza, pero fíjense ustedes, hace un par de años hubo un problema justamente respecto a ello. Porque estas empresas agropecuarias señalaban que tenían que continuar todavía con esos beneficios tributarios. ¿Y qué es lo que hizo el Congreso de la República? Mantuvo esos beneficios tributarios, basados obviamente, ya sabemos nosotros, en lobbies. Hubo algunos sectores de la política peruana que de repente ustedes investigan bastante bien, se van a dar cuenta de dónde son. Ustedes se van a dar cuenta que la intención de ellos era mantener estos beneficios a cambio seguramente de una buena cantidad de dinero. Es lamentable que se hable de esto, pero en nuestro país la corrupción es un mal endémico, solo podemos tocar con un dedo, ¿sí? Y yo como profesor no les puedo decir, oye, la corrupción es algo que no pasa, eso es algo que normalmente ocurre todos los días. Y somos un tipo sencillo, vamos a poder verlo en diferentes ámbitos de nuestras vidas, lamentablemente. Y es un problema. La corrupción es un problema porque miren ustedes, muchos que tenemos que pagar nuestros impuestos, comenzamos a pensar y decimos, ¿y a dónde van nuestros impuestos? ¿Verdaderamente van a los impuestos? ¿Verdaderamente para que el Estado haga obras? ¿O para que existan actos de corrupción y de repente determinados funcionarios se lleven todo el dinero en sus áreas? Si ustedes se dan cuenta en nuestro país, hay una disconformidad con las autoridades, lo que ha roto la institucionalización del país, ¿no? Primero, desconfianza tremenda. Y pensamos que todos son prácticamente corruptos, vemos a todos prácticamente como corruptos, ¿sí? Y eso trae como consecuencia medidas que en nuestro país se pueden dar, pero en otros países más desarrollados no se leen. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes? Creo que les comenté. ¿Se acuerdan? Creo que les comenté de Dinamarca y de Canadá. No sé si les comenté. Mira, en Dinamarca y en Canadá hubo gobiernos que dijeron, no, hay que bajar los impuestos. Como una cuestión, digamos, de populismo político, que siempre ocurre. En nuestro país hemos tenido ese populismo político, ¿ah? Acuérdense de Humala que decía que iba a bajar el precio del gas a 12 soles. ¿Se acuerdan? ¿Para dónde el gas iba a costar 12 soles? Hasta ahora estamos esperando el ranking de 12 soles. O también Toledo, que decía que iba a bajar el IGB de 18% a 12%, ¿no? Y cuando entró al gobierno también subió a 19%. ¿Se dan cuenta? Pero fíjense ustedes, estas medidas, por lo menos estas ideas de algunos políticos populistas, dicen, vamos a bajar los impuestos. ¿A quién no le gusta eso? Ya ustedes, cuando sean abogados, que cualquier actividad en que se desenvuelva, van a ver que una parte del dinero que gane va al Estado a través de impuestos. Si son abogados independientes, van a tener ustedes que todos los años ir a la ciudad y religiosamente señalar efectivamente cuáles son sus ingresos, y una parte de esos ingresos cae para el Estado. Es algo completamente natural, completamente normal, y ahí se van a dar cuenta ustedes. Da el Estado ahorca, y ahorca sobre todo al que ya está contribuyendo, porque el Estado dice, ¿qué está contribuyendo? Ya te agarra una vez, ya te agarra una vez.
en vez de buscar nuevos contribuyentes. Recuerden que el 70% de nuestra economía es informal. Entonces, ¿qué tendría que hacer el Estado? Motivar una organización para obtener mayor cantidad de ingresos por impuestos. Pero lo que hacen es, tú estás pagando impuestos, ya tienes que primo largo del impuesto y te ajusto lo más posible. Mientras que hay algunos sectores que lamentablemente tienen algunos beneficios con eso, que no deberían. ¿Quién es el perjudicado? Mejor dicho, ¿quién es el que más cobra? Lamentablemente, la clase trabajadora. Los que trabajamos. Ustedes se van a dar cuenta de eso. Definitivamente, en un momento determinado, ya de repente ahorita ya se dan cuenta de eso. Entonces, eso es algo que lamentablemente ocurre. Y además hay una diferencia tremenda. ¿Han visto ustedes que van a la tienda? Una tiendita en la esquina. Señora, ¿no da boleta? No tengo. Cierre. Les meten ahí, le pegan cartelazo por falta de trabajo. Una señora que de repente tiene una tienda. Miren ustedes, ¿te recuerdan cuántos millones de soles que le debe el Estado? ¿Ustedes creen que lo cierran? Nadie se atreve a cerrar. No, tendría varios, sobre todo los que tienen teléfonos, pero la verdad es que miren ustedes, deben millones de soles al Estado. Por eso les digo que hasta en esa empresa, hasta en eso, existe un derecho. Qué pena que nuestro país sea así. Pero tenemos lamentablemente también este gran problema. Motivado generalmente por el poder adquisitivo o el poder económico. Parece que en nuestro país el poder económico no es todo. Qué pena, ¿no? Pero estamos en un estado, estamos en una sociedad como esta. Bueno, hay que hacer desde nuestra trincherita, hay que hacer todo lo posible para tratar de cambiar eso. Por lo menos nuestro granito de arena. Es difícil, el sistema es duro. Es un trabajo tremendamente difícil, pero cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, desde nuestra trincherita, podemos hacer algo, ¿sí? Y eso va a ser importante, siempre va a ser importante. Entonces, fíjense ustedes, esa cosa. Y el Estado, o sea, ni siquiera se ha quedado de brazos, incluso de brazos, no ha dicho, no, tenemos que tener dinero, cantidad de dinero. Se estaba comentando lo que pasó en Dinamarca y Canadá. Gobiernos dijeron, ¿saben qué? Bajamos las tasas de impuestos. ¿Saben qué dijo? ¿Saben qué? La población cómo se digamos, reaccionó ante esa medida. La población salió a las calles y dijo, no me bajas nada, me mantienes mis impuestos como están, no me lo bajas. Y uno dice, pero que están locos, estos están fumados, ¿qué se han tomado? No. Lo que pasa es que ellos están conformes con todos los beneficios que brinda el Estado y los servicios que tiene el Estado. Por ejemplo, se van a un hospital y tienen un servicio médico de primer nivel. Se van a un colegio, fíjense, pues en Dinamarca, fíjense ustedes, tienen la educación. Entonces, ¿cuál es el temor del poblador? La población dice, si esto es baja, nos van a decir, entonces tenemos que darte menos servicios. Entonces la población dice, no me bajan nada. Me cobran lo mismo y me dan lo mismo por lo que me están cobrando. Pero hay una diferencia abismal con el Perú. Si acá un candidato dice, vamos a bajar los impuestos, todo el mundo lo aplaude, ¿cierto? Pero es que hay una diferencia grande con el Perú. No estamos muy conformes con los servicios que brinda el Estado. Nos hemos dado cuenta que el Estado es un mal administrador, ¿o no? Es un terrible administrador. No sé si alguna vez ustedes han ido al seguro, a su madre, que van a atender siempre y cuando estés al borde de la muerte. Miren ustedes, me voy al seguro, porque me fui a una clínica, estuve como 5 horas en la clínica, me hicieron todo tipo de exámenes, obviamente por cada examen me cobraban y no me detectaron nada. ¿Saben lo que me dijo la médica? Me dijo, ¿saben qué?
Señor, esto es el frío. Esto va a pasar 5 días. Es un virus. Es un virus. 5 días. Y listo. Pasaron 7 días y se sintiendo mal. Una amiga me dijo, me hizo una recomendación, me dijo, tu problema cuál es, irte a una clínica. Un hospital a veces es mucho más efectivo porque los médicos del hospital ven temas, ven casos que los de clínica no ven. Entonces, en ese momento, yo trabajaba en una institución pública, me fui a un hospital con mucho miedo, el hospital Zamugal, que es de Callao, escuchaba el hospital Zamugal de Callao. Bueno, unos meses antes, había existido una denuncia de un paciente que se supone que iba a cortar la pierna izquierda y se empujaron y le cortaron la pierna derecha. Es increíble. Cuando yo era adolescente, la medicina del Perú, los médicos en el Perú eran extraordinarios. Ahora, también tú haces un médico, no sabes si el médico te va a matar o te va a dejar mal. Es así. Ahora ustedes me preguntarán, pero ¿por qué? Por la medicina del Perú. Bueno, proliferación de universidades. Antes, para estudiar medicina, los chicos se tenían que sacar la mugre porque habían 5 nada más de repente a nivel nacional. Y siempre de repente, y ojo, eso es importante. Particularmente la de San Marcos era la San Fernando, era la que tenía mayor prestigio en esa época, ¿cierto? Y los muchachos para agarrar medicina, estudiaban así. Y los chicos se mataban. Luego vinieron en la década de los 90, donde el gobierno no proliferaron universidades que daban, imagínense, medicina como carrera, qué bárbaro. Y bueno, salieron pues una serie de profesionales. Saben que hay que tener bastante miedo. Y eso es lo que ha generado que ahorita, por ejemplo, uno tenga temor. Yo fui con ese prejuicio, a veces también no bueno ser prejuicioso. Me fui al hospital, no podía más, ya no podía más, me sentía tremendamente mal. Y así me iba a trabajar, fíjense ustedes. Y cuando me voy a hacer mi colita, me dice, ¿sabe qué? Mi amigo, un amigo del trabajo, vaya, ya, un amigo mío, más me dijo, me acompaña. Y cuando yo estoy buscando, alguien me recomienda, me dice, ¿por qué? Porque tiene que ser o sea, tienes que ver que estás al borde de la muerte. Porque si no, no te van a atender, te van a decir, mira, esta fecha, vete cada 2 meses. Estaba mal, estaba grave, y seguía mal. Entonces, para eso, bueno, no era necesario ser tan histórico, porque de verdad se sentía mal. Pero sí es un poco distinto, ¿no? Un poquito nada más. ¿Ya? Estaba prácticamente chiquita, me siento creo que me tranquilé un poco. Y bueno, hice una pequeña cola y me atendió. La doctora agarró, hizo algunas preguntas, me dijo ya, a ver, saca ese examen de tal cosa, y se me cola para ese examen todo de cola. Hice mis exámenes, regresó la doctora, me dijo ya, esto es lo que tiene, tome esta inyección, esta medicina, y todo lo gratis, ¿sabes? Y aquí estaba. Entonces yo agarré y me curaron. Me sentí mejor. Me sentí mejor para el tratamiento que me necesitaba. Mira, a veces es malo prejuiciar. Yo prejuiciaba, que no había seguro, que el seguro era mejor que en la clínica. En la clínica una doctora me dijo, ¿sabes qué? 5 días y luego pasas un virus. Me hicieron como 5 o 6 exámenes para determinar que un virus de 5 días. En cambio, del otro lado, detectaron el toque, o sea que no es tan malo, pues seguro, ¿verdad? Pero bueno, digo que también he sido saludo, de repente tenemos una doctora competente, ¿no? Pero hay muchos que me han costado pasos sin entrar. Es una cantidad. El sistema, lamentablemente, se vuelve
propia o lo que ocurrió en la pandemia, o lo que ocurrió en la pandemia. Bueno, fíjense, entonces es una diferencia con esos países. Esos países dicen, no te vas a bajar ni una sola corona, creo que es la moneda danesa, ni una sola corona. ¿Por qué? Porque yo quiero ser. En el caso de Canadá igual, no me vas a bajar ningún dólar canadiense. ¿Por qué? Porque es lo mismo que recibir lo mismo. Mañana no me vas a decir, no, porque estás pagando menos, que pagar menos. Ahora, hay una cosa también interesante entre Dinamarca, Canadá y Perú. Dinamarca y Canadá son de los estados con menor corrupción del mundo. Entonces la gente que paga sus impuestos sabe que esa plata va a estar bien administrada. Acá tenemos tremendas cosas que decir. Yo a veces me pongo a pensar, ¿qué harán con el dinero que yo aporto cada año? Y me comienzo a pensar que digo, ¿qué es? Y luego me acuerdo que parte de ese dinero de repente va para pagar sueldos de algunos funcionarios. Y bueno, uno de repente se puede tratando, porque los funcionarios, digamos, no son tan competentes como deberían ser. Entonces vemos que esos problemas, lamentablemente, en nuestro país pasan, que la población quiere siempre hacerle la trampa al Estado, ¿cierto? Hacerle la trampa. Y muchos profesionales, como los contadores, se han vuelto campeones de sacarle la vuelta al ley. Entonces, cuando uno va a ir a pagar impuestos, normalmente lo que busca es pagar la menor cantidad posible, ¿cierto? Y si puedo evitar pagar determinados impuestos, mejor. Y se ha vuelto prácticamente una cultura en nuestro país. El Estado, ¿qué medida ha tomado para evitar esto? El Estado ha dicho, caramba, esto es una infracción administrativa. Puedo hacer un procedimiento administrativo, puedo embargar bienes, pero esto de repente no le va a dar ningún tipo de temor al ciudadano. Un procedimiento administrativo, las personas hacen su rico, ponen sus bienes a nombre de otros, me sacan la cuenta también. Entonces, ¿qué hago? Fácil, lo sanciono penalmente, lo convierto en delito. Y así me va a tener más miedo. Y así va a decir, tengo que pagar y no puedo tener que hacer el avión. Porque si me descubren haciendo el avión, voy a cometer el delito. Y la pena mínima es de 8 años. ¿Qué les parece? O sea, si una persona defrauda al Estado tributariamente, se puede ir preso por lo menos 8 años. Todavía el Estado pone una pena para generar temor. Primera, una pregunta que yo les hago a ustedes. Ustedes han tenido derecho consular peruano, seguramente, ¿cierto? ¿No? ¿Se acuerdan ustedes que nuestra Constitución dice que no hay prisión por deudas? ¿Qué significa eso? Ahora les voy a explicar cuál es la salida del Estado, porque ha decidido sancionar penalmente por una supuesta deuda, que es la que uno no ha pagado o ha pagado, digamos, su parte, no ha pagado completamente. ¿Cuál es la salida? La salida es la siguiente. Cuando es una simple deuda, es una infracción administrativa. La SUNAT instaura un procedimiento, ¿no? ¿Ok? Y de repente va dirigido a embargarte sus bienes, ¿no? O si es una simple deuda tributaria que uno no ha pagado. ¿Cuándo una infracción ya deja de ser infracción y se convierte en delito? Aquí está el tema. Aquí está la salida a lo que señala la Constitución de tener prisión por deudas. Miren cómo se llama el delito: defraudación tributaria. Ahí lo dice todo. Defraudación. Cuando hay un fraude, ahí estamos hablando de delito. No es una simple deuda.